y se discuten a veces sobre tópicos, ¿no? Específicos. Ahorita que decías el tópico de una práctica. Sí. Pero atrás de eso, pues hay que explicitar cuál es tu forma en que estás, qué características le atribuyes a lo que es la práctica. Para ti que, y a veces uno lo da por sentado, ay, pues es obvio. No, no es obvio, porque a lo mejor lo que tú estás pensando no es lo que estoy pensando, y tenemos que ponerlo en común para que después, en algún aspecto al menos, tengamos acuerdo, ¿no? Se negocien los certificados. Y yo lo veo ahí desde dos puntos de vista, ¿no? Para el personal que se está integrando a la plantilla docente y la actualización de los que ya estamos. Claro, muy importante. Es que es muy importante Esas dos vertientes, básicamente. la formación, sí. la formación docente de los nuevos profesores y los que ya estamos. Y a lo mejor la formación inicial, o sea, la que cuando tú entras y te dan como normativa tienes que llevar tal diplomado que decían hace rato, pues es más fácil. El reto más fuerte es con la planta docente que ya tiene muchos años, y entonces hay una inercia muy grande y el desafío es mayor, porque por eso el investigador pues sí tiene que ser modesto de decir, oye, pues sí soy picurísimo, pero a lo mejor puedo aprender algo. Claro. Tiene que ser investigador y pedagogo. Sí, exactamente. Porque para convencer, yo siempre, cuando en algún tiempo di clases de computación, Ajá. decía, no hay peor alumno que el maestro. También. Porque los maestros creemos que ya lo sabemos todo y no todo. fácilmente aceptamos. Entonces, para darles clase a un grupo de maestros, uy. Y fíjate que sería como parte de una identidad profesional hacia el futuro, ¿no? Pues si no eres crítico con tu propio desempeño, con tu propio quehacer, pues entonces eres muy vulnerable, pues, porque los demás sí se dan cuenta de tus metidas de pata. Que no nos oiga la coordinadora. Nos van a quemar el leña verde. Bueno. Y bueno, aquí hay que tomar en cuenta que en esto, en la primera parte sí se supone que es media hora. Aprendo bioquímica y es como si abrieran un cajón y todo lo fueran echando ahí. Ahora voy a aprender fisicoquímica y abren otro cajón y todo lo echan ahí. El problema es que cierran los dos cajones y no hay nada que comunique allí. No hay nada. O no sacan una bolita de aquí y luego otra de aquí y se ponen a jugar con esos. No, que sería relacionar el conocimiento de una asignatura con el de otra. Y es eso lo que hace ratito hablábamos de una docente profesional, en el caso tuyo, que decías que yo puedo dar muchas prácticas, porque tú estás teniendo, ya te estoy hablando de esto, sí, no hay problema, una perspectiva global del plan de estudios. Pero el problema con los profesores que nada más restringe su intervención a una asignatura es que no están viendo lo antecedente, lo consecuente y lo que está en paralelo. Y entonces no hacen la mediación para que, oye, ¿se acuerdan que metieron eso en este cajoncito de la otra asignatura? Pues hay que sacar esto porque lo vamos a poner aquí. Pero lo tienes que explicitar, no dejarlo para que el otro buenamente, si lo hizo, qué padre, pero si no lo hizo. Sí. Entonces, tratamos, pero podremos tampoco decir, puedo asegurar que sí lo hagamos siempre. Claro, eso tampoco, y es un desafío permanente, ¿no? Sí. Podríamos decir que toda esta parte que hemos discutido entra aquí, en esta pregunta. Sí. Una pregunta, en tu caso con lo de bioquímica fundamental y bioquímica de alimentos, en el caso tuyo, cuando hablan de teórico-práctico, ¿qué tipo de didáctica es la que se está operando ahí? Bueno, yo he visto que en bioquímica fundamental, porque son varias, de hecho son dos bioquímicas. Una es bioquímica fundamental, que es una asignatura teórico-práctica, y la otra es bioquímica general, y es teórica y práctica. Eso quiere decir que tiene sus horas asignadas de teoría y sus horas asignadas de laboratorio. Y la mayoría de las prácticas se busca que tengan una cierta relación, en donde los jóvenes lo que están viendo en la teoría, cuando menos esa es la idea, que lo que están viendo en la teoría lo vean aplicado y lo puedan ver y hacer. La preparación en químico es mucho hacer las cosas. Que al hacerlas, pues se den cuenta de que sí, lo que están viendo en la teoría sí encaja acá.
Y además que desde la teoría, y también viendo en la parte del laboratorio, puedan encontrar una vinculación o un enlace hacia la parte ya operativa, ¿no? Ya usarlo ya en cosas más grandes. O simplemente, o de la manera más simple, si quieren usarlo en lo que sigue de las demás asignaturas. Pero se supone que ya deben de poder tener la idea, empezar a ser capaces de plantear sus propias ideas, de que ya ellos formen sean curiosos y vayan formando la capacidad, desarrollando la capacidad de, en un momento dado, hacerse preguntas que les puedan servir para posteriormente, claro, llevar a cabo explicaciones, llevar a cabo su investigación, en este caso científica. Entonces, la planeación docente estaría en que la introducción, en el caso de las prácticas, a la práctica de laboratorio esté explícito bajo qué concepto teórico es el que está cubriéndose como si fuera un paraguas, está abrigando ese ejercicio. Sí. Y al término, como parte del cierre, es la formulación de preguntas, porque formular preguntas es cuando uno desarrolla la habilidad investigativa. El que formula preguntas va a tener explicaciones tentativas y luego va a tenerlas que validar pues con lo de que alguna se ha ido manera acumulando. Se supone que yo lo veo así, que ese es uno de los objetivos, no nada más de la carrera, no es nada más uno, sino yo pienso que debe ser un objetivo de cada una de las asignaturas. Entonces podríamos hablar de esos tres momentos. El de inicio de una intervención docente, de bioquímica, el de inicio planteando este panorama y qué está pasando aquí sería la gran pregunta. Sí. Luego hay un desarrollo y luego qué otras dudas surgieron, qué otros elementos encontramos para volver a retomar lo que en el inicio se habló de un concepto, por ejemplo. Y yo siento que de todas maneras, por lo menos en mi academia, quizás en mi área, todavía es muy tradicionalista. Son muy expositivo por parte del profesor y aunque como dice la profesora Sakuntala, ya en los tiempos actuales tiende a participar cada vez más el alumno, pero todavía no se aplican muchas competencias para que los alumnos pues, se desarrollen más, ¿no? Y fíjate, Juan Pedro, que ahí tiene que ver con esta parte de que todos los profesores requerimos nuestros 10 minutos de fama. Entonces está muy bien que expreses lo que es tu saber, que refleje tu trayectoria, tu formación, pero en donde más se va a reflejar es en el diseño de ese andamiaje que permita recuperar el concepto teórico, formular las preguntas que induzcan a que los otros empiecen a desarrollar este pensamiento. Que yo diría que la meta es desarrollar un criterio. Tú decías, el manejo de sustancias químicas se da en el hacer, pero un hacer reflexivo. Claro. No es mecánico, sino ¿y por qué se puso amarillo? ¿Por qué se puso rojo? Sí, es cuando hacemos la discusión de la práctica. ¿Por qué no te pusiste los guantes y te empezaste a quemar aquí? Pues, entonces, esa es la parte que yo creo que está en el talento del docente, ayudado, pues muchas veces tú puedes ser muy talentoso, pero si no conoces herramientas didácticas que te permitan visualizar de otra manera, pues uno se vuelve repetitivo en el camino en donde te sientes más seguro, ¿no? Un poco sería esa... Yo creo que es el problema de la escuela, por lo que comentábamos, por lo antiguo que es, la antigüedad de sus profesores, y no lo digo por nosotros, sino hay de 40, 50 años ahí, que híjole, sí necesitan actualizarse. Pero fíjese, maestro, no necesitamos yo también. en algún, ya ni me acuerdo el mundo lo escribí, que puse justamente eso, que decía la edad de una academia no está en años, sino en su forma de pensar. Sí. Entonces,
uno dice, pero estas academias ya no están tan dinosaurias, ya no hay gente de 50 años. Sí, a pesar de que sean Profesor. gente grande, se ha actualizado. Ay, pero el problema, Son es cuando la gente es joven y en realidad están pensando como tiranosaurio. Pues sí, siguen la línea. Y que aún cuando tomen formación docente no basta con estar en el curso de capacitación, no. Sí tiene que haber una reflexión basada en un interés genuino, en algo que tú reconozcas como legítimo. A veces para que te puedan recontratar, pues uno necesita conocer el modelo educativo y actuar en consecuencia. A veces por una convicción personal y por un compromiso ético con la sociedad, con los alumnos que te tocaron. Pero sí me parece que esta cuestión de lo didáctico se vuelve un elemento, pues, de una cultura cívica mínima, ¿no? Si estás en una profesión, pues tú tienes que tener el mínimo estándar para desarrollar. Hay una... Bueno, Sí. una de las preguntas que yo formulé aquí, basándome en los 3 documentos que teníamos, es esta que dice, el diálogo en el aula es importante, pero también fuera de ella. Algunos estudiantes son bastante tímidos para hablar en clase, y eso no quiere decir, cuando un estudiante está callado, yo no considero, nunca he considerado, porque también en alguno de sus artículos habla de que no debe haber discriminación. Así es. Entonces, yo digo, bueno, el que un estudiante esté callado en clase no quiere decir, 1, que no esté entendiendo, 2, que no sepa. Así es. Hay muchas veces en que un estudiante callado sabe más que los demás, pero es tan tímido que no habla. Entonces, ese es un problema. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de trabajo se puede hacer con estos estudiantes para motivarles a participar con sus compañeros? O sea, porque a lo que yo me refiero es que el docente, esto es cuando el docente ya está en un diálogo amistoso de conocimiento, de intercambio de ideas, no de que son mis ideas y tú te las aprendes, no, sino de intercambio de ideas. Cuando ya está esa conexión, siempre hay el que se queda fuera, el estudiante que se queda fuera. ¿Cómo? Esa es mi gran duda, una de mis grandes dudas. ¿Cómo jalo a esos estudiantes para que se integren aquí, en este grupo, que no necesariamente ya con los avances que hay, no necesariamente tiene que ser solo presencial, Claro. sino también virtual, pero ¿cómo puedo motivarlos, cómo puedo jalarlos? Que ahí hablarías de un elemento fundamental de esta profesionalización docente que tiene que ver con una versatilidad. Si tu caja de herramientas didácticas nada más habla de una cuestión que tiene que ver con respuestas individuales y, por ejemplo, de una exposición oral, pues solamente va a favorecer a un estilo de aprendizaje y a una cultura que esté en sincronía con esas características. Pero si tú, además del aprendizaje individual, metes aprendizajes cooperativos, además de que haya una redacción sobre el experimento que llevaron a cabo, también haya la puesta en escena, digamos, el desempeño de un procedimiento, entonces ahí van a tener como grupo, vamos a poner un grupo de 3, porque hablaban de que a lo mejor son 30 los alumnos que tienes en tu clase, pues por tríadas tendrías 10 equipos, en donde entre esos 3 habrá alguno que se le dé muy bien la redacción, a lo mejor otro se le da muy bien esto de el rigor en el procedimiento, y hay un tercero, ahorita que hablas de que se rompa la idea de este salón con muros y con unos tiempos. Entonces, a lo mejor a través de, ahorita estás hablando de blogs
o que puedan como una secuencia de sus notas. A ver, vamos a hacer un diario de campo de qué ha sucedido en la clase, hoy te toca a ti, hoy te toca a ti. Bueno, se van turnando y es una forma, a lo mejor no es en donde tú te sientes mejor en lo escrito, pero tienes que desarrollar ese tipo de habilidades también, aunque no seas el mejor de la clase, tienes un mínimo que tienes que desarrollar como ciudadano pues, de este mundo, ¿no? Entonces, yo creo que está en la versatilidad, un elemento muy importante. Que yo lo veo ahí con un problema de inseguridad del alumno, y entonces pues uno tiene que tratar de ayudarlo a que vaya venciendo esa inseguridad, ese miedo, que los mismos del grupo le pueden estar provocando. Por un lado sí, pero sí. Por el otro lado también ciertamente hay ciertas estructuras cognitivas que son más dispuestas a determinados desempeños. Habrá, digamos, los desempeños por producto. Suban los resultados, digamos, o hagan una presentación. Bueno, eso es uno por producto, pero otro lo puedes ver en la acción y no se va a sentir cohibido. Sí darle un puntaje a uno y otro, y entonces les das oportunidad, pero por lo menos que haya esta rotación, digamos, de dinámicas para que se amplíen sus horizontes pues, de percepción y de desempeño. Yo lo veo en los sistemas por competencias, como lo hacen a cada rato, todo el tiempo, se les quita el miedo, son personas bien expresivas que fácilmente pueden transmitir sus opiniones, lo que piensan, lo que creen. Es una de las ventajas que yo he visto en el sistema por competencias. Pero a mí me ha tocado que afirmar esto que acabas de decir. Y la otra parte, por ejemplo, en tecnología de alimentos. Un individuo que tiene un saber profundo sobre la materia, pero a lo mejor cuando llegas tú, empiezan a salirle unas manchas rojas aquí en el cuello, y entonces bloquea, pero no porque no sepa, sino que en su estructura, en su carácter, esa es una parte que está excediendo un límite. Entonces él sí puede a lo mejor sentarse contigo alguna vez y comentarlo, o a lo mejor no. Entonces, ¿qué hacemos? Tú lo vas a alentar, lo vas a exponer para que de alguna manera se desafíe, pero también vas a respetar que pueda tener otras características y entonces destaque en otro tipo de prácticas y pues eso le ayude a aprobar el curso, porque también es otra parte que decíamos hace rato, lo de la evaluación. Es muy importante la formación del criterio bioquímico, pero también que aprueben la asignatura, esa es una cuestión práctica. Entonces tienes que estar y es cuando dice uno, y aunque no te guste, lo lamento mucho, pero le tienes que pasar, o no te van a dar tu título. Aunque hayas crecido como persona y venías del -10 y ya avanzaste al 3, pues fíjate que tienes que avanzar hasta el 3, cuando menos hasta el 6. Sí, entonces y es un gran desafío para el docente. Pero algo que se me hace muy importante es que el docente tampoco se sienta como el todopoderoso, sino es el docente y la comunidad de aprendizaje. El logro del aprendizaje de los estudiantes depende de la profesionalización docente, de su compromiso ético, de su compromiso epistemológico y de la corresponsabilidad del grupo. Entonces, maestro Pedro, lo que tenemos que hacer es formar ya esta escaleta. ¿Qué le parece para que máximo el miércoles se la mandemos a la doctora? Me parece bien. Ya yo ahorita ya tengo aquí 4 preguntas y las vamos a poner más o menos ya con esta plática, porque sí, yo pienso que sí necesitábamos una cosa. ¿Cómo no? Para poder irlas ajustando y ya en base a lo que vimos, ahorita lo que ya platicamos, ya las podamos pues ordenar más o menos para que ya lo tengamos establecido. Ahorita yo calculé más o menos una media hora que hemos estado discutiendo ahorita y es más o menos el tiempo que vamos a hacer. Sí, yo creo que con esas 4 máximo otras 2 preguntas a lo mucho. Hay que tener otras 2 de reserva. Que serían las reservas. Ajá. Pero, por ejemplo, yo pienso
no sé cómo la vean ustedes. Que esa ya está. A mí la parte que me gustaría saber su opinión es que tanto concretar un poquito más en estrategias didácticas. Es que eso, yo pienso que las estrategias didácticas, muchas veces uno como docente, y se lo digo porque algunos de mis compañeros me dicen, pero cuando yo me quiero poner enfrente de mis estudiantes y quiero lograr que aprendan, ¿cómo lo voy a hacer? Yo ya les he dicho, mira, muchas de estas cosas, es increíble, y tú lo sabes, es por ensayo y error. Tienes que probar unas cosas, y si te funcionan, pues sigue usándolas. Pero no te anquiloses, no, desarrollalas. Dices, esto me sirvió, desarrollalo. Ahí es en donde entra la investigación. Si tú tienes tu plan de trabajo, lo aplicaste, y dedicas unos minutos para documentar qué pasó, entonces puedes tener oportunidad de escalar esa planeación a algo más efectivo cada vez. Porque entonces, la documentación sería una primera tarea de disciplina del investigador docente, que sí tienes un momentito de documentar en tu teléfono, en donde quieras, lo grabas, pero mencionas algunas cuestiones. Otro elemento es, pregunta lo más directo, pues pregúntale a los estudiantes, oigan, estos grandes silencios que se establecieron cuando ustedes ya conocían las preguntas, ya conocían los textos, ya habíamos hecho el experimento, ¿qué pasó? Ayúdenme a saber qué pasó. Y también eso es parte del testimonio, pues, del acto educativo, ¿no? Sí, porque eso, y esa hasta podría ser otra pregunta, ¿no? También, ya como para, porque dice, ¿qué tanto hay que ahondar en las estrategias? Bueno, pues es que es esto, sobre todo con los docentes nuevos. Y no crea también con algunos otros. El otro día Sergio Mesa, que ya cuántos años tiene de vuelo, me preguntaba eso. Dice, ¿y cómo puedo? Sí me he dado cuenta de qué es lo que me ha servido. Dice, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo que ahora qué? Pues ahora, fíjate bien, en un cuaderno, has de tener algún cuaderno viejo de tus hijos, ahí lo apuntas, ahí lo escribes y piensa de qué forma lo puedes usar, pero con algo más, para que vayas mejorando y que tu clase no se quede en estática, sino que vaya avanzando. Lo va a ir haciendo en espiral, yo me lo imagino así. A lo mejor alguna vez hagas algo que no te funcione y te regrese. Bueno, es cuando viene el análisis, es cuando viene la investigación. Pero, por ejemplo, aquí, ya no me acuerdo dónde quedó. Y ahí, aquí está, esta, que dice, no es cierto, esta no es. Perdón, ahí ahorita recordé una cuestión en otro artículo que tengo, que hablaríamos de que el docente tiene una parte prescriptiva, que es el plan de trabajo que entregó semestralmente. Es la planeación. Eso es el deber ser. Sí. Luego, la percepción, a ver, ¿cuál fue la forma en que tú viste que sí logró fomentar el aprendizaje y alcanzar las metas o no? Pero también la percepción de los alumnos, cómo lo vivían. Y habría otro elemento muy importante, que es la parte de los pares, otros profesores que dan la misma asignatura o que dan algo que está conectado, y cómo resuelto esto. O tú decías, es que hay unas materias que vienen en el tercer o cuarto semestre y otras que vienen en el cuarto y quinto. Bueno, pues platicar, oye, lo que necesitaste de mi materia, los estudiantes lo traían completo, cómo llegaron. Para dar seguimiento. Sí. Y entonces ahí tenemos la parte prescriptiva del deber ser, la parte perceptiva de lo que cada quien creemos, y faltaría la parte, digamos, performativa de ¿y cómo les fue en las calificaciones? Porque pudimos haber hecho muchas cosas, pero luego, ¿qué sucedió? Pues que la evaluación tiene que estar también alineada
con este diseño didáctico. Y entonces, ahorita que mencionabas los profesores que tienen tanto tiempo, que han recibido reconocimientos nacionales o incluso internacionales, pues a lo mejor tendríamos que empezar a hacer bancos de datos donde hubiera casos y esos profesores estuvieran participando en eso. Bancos de datos sobre reactivos, en donde preguntas que estuvieran formuladas y entonces yo que estoy en quinto semestre sé que ya las respondieron en el semestre anterior y eso me sirve de alguna manera para fortalecer pues la capacidad de aprendizaje. Y además, bueno, aquí normalmente cuando llegan los alumnos se les hace un examen diagnóstico. En el examen diagnóstico se ve más o menos cómo vienen las materias que llevaron anteriormente, qué tanto las asimilaron, de dónde provienen inclusive, de qué escuela provienen. Porque pues ya, por ejemplo, conocemos el sistema del Politécnico, de la UNAM, de CETIS, CEBETIS, etcétera, y eso nos da una idea, hasta el TEC de Monterrey, de qué tanto tenemos que profundizar en nuestro plan de clase, aunque el plan de clase, como dices, ya está establecido, pero a la hora de llevarlo a cabo, pues ahí podemos cambiar la estrategia para enseñarles. Porque ahí está tu capacidad estratégica didáctica, ¿no? El ajustar al momento, Un grupo, como decíamos, si el grupo no habla, tengo que buscar alguna forma de poderlos evaluar, saber si sí están entendiendo o no. Y esa es la observación inicial del grupo. A mí luego me dicen, ¿y cómo caramba sabes tú a las 2 semanas quiénes van a pasar y quiénes no? Porque ya los observo. Ellos ni cuenta se dan, los alumnos. Pero yo digo, estos son los que me van a costar trabajo y no falla. A lo mejor se me cuela por ahí alguno, pero la mayoría los detectan. Ahí hay una cuestión muy interesante en lo que acabas de decir, en lo que dice el maestro. Hay una evaluación diagnóstica. Y luego viene un plan de estudios de 5 años o de 4 años o dependiendo de cada vez que entran a la materia, se hace la evaluación. Pero digamos, una evaluación a medio término, por decirte algo, como para saber y cómo han ido vinculando las distintas asignaturas, pues sería muy interesante y es la información en donde es una observación, pero ya como colegiado, oye, ¿qué has visto? Pues el mismo que se atoró en la tuya, se atoró acá, se atoró allá, o no son distintos, o qué está sucediendo. Y a veces sí es porque el profesor hace un gran esfuerzo, pero el nivel inicial con el que llegaron los alumnos era bajísimo. Entonces, sí. Para regularizarlos. Como por mucho que les enseñe a alguien bien, pero si las bases están mal. Y entonces no puede ser que a ti te digan, tus alumnos reprobaron, tú eres un maestro chafa. ¿Quién sabe? A lo mejor mis alumnos reprobaron, pero yo los llevé a que obtuvieran un 5, que fue fabuloso. Porque venían en el -10 de veras. Sí, Es que hay grupos así. Y sí, lo sé, y también me he dado cuenta, porque también lo ve uno, de que alumnos que venían bien, que uno podría decir, es un grupo de 8, o de 9, y en alguna asignatura, de repente, bajan al 6, o al 5. Dice uno, pero ¿cómo? Si es una asignatura en la que deberían de haberse mantenido en el 8. ¿Por qué bajaron? ¿Por qué ese retroceso? Y luego se da uno cuenta de que sí hay algunas cosas que aunque sea el mismo maestro, los estudiantes quién sabe qué les pasa. Y entonces, hay elementos extraescolares. Exactamente, extraescolares. Y sí, yo tengo algunos, no todos, pero algunos de mis compañeros dicen, es que si un estudiante reprueba es por su culpa, nunca va a ser por la culpa del profesor. Porque yo les dije que habrá veces en que sí puede ser el profesor, claro que sí, aunque sea el mismo maestro, pero no estará en las mismas circunstancias en las que está siempre. A lo mejor algo pasó. Y sí. Es una corresponsabilidad. Ni es todo el profesor, pero tampoco es todo el alumno, sino Aquella vez sí dijimos, ¿qué pasó? Pues ¿qué grupo es? Pues es tal grupo. Es que se está divorciando. Y ayer, eso fue. Una vez que se divorció, ya bien divorciado. Ya. Otra vez. Claro.
pero mientras ese semestre, se fue horrible. Bueno, yo creo que más o menos quedaría ajustado esto. Le enviaremos a la brevedad, maestro Pedro, nos tenemos que poner a trabajar, para enviárselo lo más pronto que se pueda. Si tiene algunas observaciones, por favor, no las hagas. ¿Cómo no? Yo lo que te había comentado hace ratito, ¿no? La diferencia entre el nivel medio, superior y superior, que también influye por parte de los alumnos y por parte de los profesores. Hay, más que nada por parte de los alumnos, que los del nivel superior son ya un poquito más autodidactas, más responsables. Ay, mi estimado. Pues esa es la expectativa, pero fíjate que los resultados de investigación lo que hablan es, claro, habría que caracterizarlo por escuela, porque sí. Sí, eso sí, sí puede ser, que aquí sí más o menos es el comportamiento aquí, pero sí puede ser que en otras superiores puede ser. Pero digamos que si esta parte de la cultura del adolescente, pues a veces se prolonga, ¿no? Y al contrario, el prejuicio que uno tiene es adolescente, frívolo, ¿no? Pues quién sabe, es un chamaco que podrá tener 16 años, pero es muy maduro porque... Sí, también se da esos casos. Pero sí podríamos comentar algo en esta parte de que influye el origen social, o sea, cuál es su circunstancia. No es lo mismo un chico que es soltero y vive con sus padres, que un chico que está viviendo con otra persona o que está viviendo necesidades básicas. Y una cuestión que también se está viendo en la cultura juvenil actual es que esta determinación de los perfiles profesionales, que a lo mejor en las generaciones como las nuestras era muy firme en cuanto tú tenías un perfil profesional al inicio y así seguiste casi toda tu trayectoria. Ahorita no, ahorita es mucho más volátil en términos de que se incorporan a un mercado de trabajo y van fluyendo a posiciones y áreas que van a ir variando, no necesariamente van a estar en un laboratorio sí, se de mueven bioquímica, sino pues quién sabe, ¿no? Sí, eso sí es cierto. Y entonces eso influye también en la forma en que la representación que tienen de la escuela como un factor crítico para el éxito ya cuando estén en el mercado de trabajo, pues también va cambiando. Sí, y yo te hice ese comentario porque varias de las escuelas que participan son de vocacional y ellos les interesa mucho esa forma diferente en que se desenvuelven los muchachos. No es lo mismo en el medio superior que el superior. Y aquí hay dos escuelas, el CECIT 6 y a veces el CECIT 8, el CECIT 12, que son de los que más participan. ¿Y cuál es tu idea que se tiene en esa partición entre el estudiante que viene del pregrado, digamos, el que ya está en la licenciatura, y el que todavía está en educación nacional? Pues los que vienen, bueno, como yo estuve en los dos niveles, los que vienen del nivel medio superior tienen mucha energía, no son tan disciplinados. Entonces, los que están aquí, el pasar del bachillerato para acá es un filtro tremendo. Entonces, muchos de los que vienen, por lo menos en esta escuela, ya están más centrados de lo que van a hacer. Y son más responsables. Y en el nivel bachillerato no, todavía lo toman así como que no están bien definidos qué van a hacer, si van a seguir, si terminando se van a quedar a trabajar. Entonces no lo toman con tanta responsabilidad y eso a veces es un problema para el profesor, que como digo, aquí están más comprometidos. Me ha tocado compañeros que le dan clases aquí y de repente llega un grupo tipo vocacional y casi se están dando de topes. Dicen, ay, que es bien indisciplinados, que no paran de hablar, y pues es que así son los chicos tipo vocacional, así son muy inquietos, con mucha energía. Y pues hay que saber canalizarlos, no es lo mismo que los típicos estudiantes universitarios. Por ejemplo, aquí,
cuando tenemos esto de que van a estar viendo los profesores de SIX Multibanco. Estos son de superior, ¿no? Son superior. CICIMA. También. NSB. Nosotros. También. Y Pero el CECI no. es el Boca 6 y a lo Estos mejor son Boca vocacional. 8. Sí, porque si Puede nos, ser. siguen vocacionales. Y Entonces, las preguntas también. aquí, sí, yo por ejemplo tenía una pregunta que dice, un tipo de metodología didáctica promueve el desarrollo de habilidades cognitivas, comunicativas, afectivas y sociales, que lo señalen los artículos. ¿Qué tipo de estrategias se podrían implementar en las aulas de educación media superior y superior para cubrir todas esas necesidades cognitivas, afectivas? Porque aquí, como nos van a estar siguiendo de dos niveles distintos, sí debemos de enfocarlo también un poco, recordar que están ellos y que los jóvenes, porque aquí lo puse, hay que tomar en cuenta la edad de los estudiantes. Esto es una nota mía, para mí, pero es muy importante. ¿Cómo no? Y junto con eso habría que ver sus habilidades en cuanto al manejo de tecnologías de la información y comunicación, que sí sería una herramienta muy poderosa para que ellos documentaran su aprendizaje e incluso estuvieran asociando a sus padres, digamos, o a su familia en general, en la revisión de resultados de un ejercicio, de una práctica de laboratorio, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver? A ver, pues tú dinos qué tiene que ver. No, y los jóvenes de bachillerato manejan mejor las TICs que los de superior. Entonces sí es un elemento. Sí, mis preguntas estaban Esta es la enfocadas a esa parte. Esta última la tengo aquí. En la actualidad el uso de las TIC abre nuevos espacios virtuales que son compartidos por los jóvenes con más altura que por deportistas. Esto lleva a la formación de una brecha tecnológica. ¿Qué se puede sugerir para que la comunicación fluya en el sentido profesor-estudiantes y entre estudiantes y luego venga de Sí, mis preguntas estaban enfocadas a esa parte. La diferencia entre el nivel superior, medio superior, el de las técnicas de comunicación, las TICs, que manejan más los jóvenes del nivel medio superior y el grado de madurez que tienen para la percepción, para la disciplina, los alumnos en el nivel superior que en el medio superior. La recomendación ahí que yo haría mucho es como romper mucho los prejuicios que tenemos respecto a la identidad del joven. Hay que desarrollar habilidades de observación para ver este grupo de jóvenes cuál es su identidad y no llegar y etiquetarlos, porque igual si están por acá en el teléfono están tomando apuntes o están echando relajo y diciendo puras cosas. Algunos, yo me he dado cuenta con algunos de mis estudiantes que luego les digo, oye, ¿qué estás haciendo tú con esa aparato? Es que estoy buscando en el internet. ¿Sí me puedes decir tú qué estás buscando en el internet? Lo está diciendo. Diccionario. ¿Sí? Sí, me ha O tocado. el diccionario, porque no son sé pocos, qué. pero sí. No sé qué es escisión, oiga, ¿cómo se escribe? Sí, ya Ya nos les están digo, ahí pues es que cuestionando. me digo, bueno. Es que usted dice aquí, pero el internet dice esto otro. Ajá. O sea, las TICs. Ahí están. Las TICs. Entonces, a la brevedad le mandamos este asunto, ya formuladas las preguntas, en el orden Sí, en que, ya más se las voy más a o menos, vaciar. en que más o menos nos parezcan así como que van, pero quien tiene que decir si estas preguntas son las que yo siento que prefiero contestar. Sí, ¿cómo no? Sí, y mi observación es en el sentido de que algunas de las preguntas que van a venir por ahí más o ¿Cómo menos, no? para que se preparen. Sí, porque son de... Es decir, medio esas no las superior. ponemos nosotros entre Así las es, primeras, así lo entiendo. pero probablemente puedan Lo venir. entiendo, lo entiendo. Y así lo tomo, lo que pueda contestar contesto y lo que no, pues voy. Va a haber un foro de discusión en la página del seminario. Entonces ahí muchos profesores ponen sus preguntas. Nada más es para irles dando seguimiento y contestando. O sea, luego se pone mal en la discusión.
Sí, porque pues, luego los mismos profesores dan su propia Claro. opinión, aparte del especialista. Claro. También le dan, bueno, pero yo considero que... Y viene la retroalimentación y a veces sí se pone muy buena. Sí, a veces sí se pone muy mal. Pero pues el tema y el especialista son los que los motivan. Llévese doctora, por